No. Gracias por acompañarnos en esta conversación. El día de hoy tenemos un nuevo estudio muy interesante del Banco Mundial sobre un fenómeno que describe muy bien América Latina y el Caribe, y es el tema de la informalidad. De lo que se entiende como informalidad, actividad informal, la que, digamos, no paga impuestos entre empresas y ciudadanos que no pagan impuestos y el efecto que tiene para las arcas públicas, para las autoridades. ¿Y por qué este es un tema? Y es un tema importante, porque después de la pandemia viene la recuperación y tener economías informales tiene consecuencias y el costo es la velocidad, el ímpetu con el que una economía puede recuperarse y el tipo de alivio o asistencia que un gobierno puede o no ofrecer a sus ciudadanos justamente porque pues está apretado en recursos. Vamos a hablar de este estudio que acaba de salir de parte del Banco Mundial, un estudio muy interesante, justamente con ese mismo titular, que la informalidad generalizada puede retrasar la recuperación por el COVID-19 en las economías en desarrollo. Y Latinoamérica, por supuesto, que está incluida ahí. Gracias a quienes ven en pantalla, mi invitado Robert Tailercio, él es director regional del Banco Mundial para lo que es el crecimiento equitativo, finanzas e instituciones. Robert, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Gabriela, por la oportunidad. Cuéntanos los hallazgos de este estudio que entiendo es el primero que ustedes realizan de su tipo. Sí, gracias, Gabriela. Ese es el primer análisis exhaustivo global que hemos hecho en el banco sobre el tema de la informalidad y también las implicaciones de la informalidad para la recuperación económica, que apoya un desarrollo ecológico resiliente e inclusivo a lo largo plazo. Cuando decimos informalidad, ¿qué define en su estudio ese concepto de informalidad? Bueno, hay dos definiciones realmente. Uno es la informalidad de las empresas y el otro es la informalidad laboral. Es decir, con respecto a las empresas que no están registrados oficialmente, que no pagan impuestos, que no obedecen las regulaciones, etcétera. Y la segunda medida es sobre el empleo. Alguien, por ejemplo, trabajando en un kiosco, o alguien que no está dentro del régimen laboral oficial, que paga impuestos, que recibe una pensión, etcétera. Muy bien. Y dentro del fenómeno de informalidad, ¿qué es lo que levanta, qué recoge el estudio como conclusiones? Bueno, hay algunos desafíos, ¿no? que la informalidad presenta a los países y también a los oficiales del gobierno. Y los que nos preocupa es que hay una asociación entre la informalidad y el subdesarrollo, básicamente. Por ejemplo, sabemos que la informalidad está asociado con mayor pobreza, con niveles de crecimiento más bajos, con más desigualdad económica y social, um, y con peor gobernanza inclusive. Así que hay un conjunto de problemas que veamos asociada con la informalidad, inclusive en América Latina, donde observamos una tasa de informalidad de empresas de 35% del PIB en términos promedios en la región, así más de un tercio de la región, del PIB de la región. ¿Cómo se compara con otras regiones ese número? Bueno, es mejor que algunos y peores que otros también. Y entonces, pero se hemos observado que la región ha tenido algún progreso en los últimos 30 años. Así que en los 90 la tasa era 40. Entonces ahora estamos en 35, así que un poco de progreso ahí, pero hay mucho más que hay que hacer todavía. ¿Qué produce la informalidad en Latinoamérica? ¿Son los mismos factores que en el resto del mundo? Mm. Es una buena pregunta. Um, en América Latina hay una confluencia de factores, ¿no? Uno es la
las ineficiencias de los mercados laborales. Otras son las regulaciones onerosas, sistemas fiscales muy complejos, corrupción y las vastas desigualdades sociales y económicas que existen en la región. Entonces, este entorno ha creado una situación donde la desigualdad ha podido florecer. La informalidad ha podido la florecer. informalidad. Y llega la pandemia, Rob, y llega la pandemia con este problema subyacente, el de la informalidad. ¿Qué hizo la pandemia con este fenómeno en la región? ¿La va a aumentar? ¿La va a reducir? Sí, sí, esperamos que la pandemia va a aumentar la tasa de informalidad, por lo menos en el corto plazo. ¿A Y raíz de también, qué? Adelante, perdona. no, perdón, y estamos preocupados también que la informalidad puede desalentar la recuperación económica en la región. ¿Cuánto dinamismo o velocidad puede reducir la informalidad en el crecimiento o la recuperación económica? Bueno, no hemos hecho proyecciones del impacto. Tendría que ver país por país y obviamente hay mucha incertidumbre ahora de cuánto tiempo más va a durar la pandemia y en dónde y cómo, etcétera. Pero sabemos que es un factor negativo para la recuperación económica y también sabemos que hasta ahora, por lo menos, América Latina ha sido la región más golpeada por la pandemia en todo el mundo. Exactamente, y todavía estamos hablando, Rob, cuando hay, por ejemplo, preocupación en Centroamérica con tasas de contagio, crecimiento, Colombia mismo, que en este momento se suma además todas las protestas que tú muy bien debes conocer, y preguntarte entonces, ¿cómo resuelves? ¿Hay algún país que sirva de ejemplo a la región sobre cómo se empieza a resolver este desafío y después de la pandemia, que va a dejar todavía muchos más desafíos a los gobiernos? ¿Cómo se hace? Sí, exacto, Gabriela. Y como usted sabe, la informalidad fue un problema antes de la pandemia y ahora es peor. Pero hemos tenido algunos ejemplos de éxito en la región. Um, Hemos visto, por ejemplo, reformas tributarias de recaudación en Brasil, en Colombia, por ejemplo, que creemos que ha disminuido la informalidad. Pero también el informe hace básicamente 5 recomendaciones generales para atacar la informalidad. En primer lugar, hay que adoptar un enfoque integral, ya que la informalidad es reflejo de un subdesarrollo generalizado y no puede abordarse de forma aislada. En segundo, adaptar las medidas de cada país, como las causas de la informalidad varían país por país. En tercer lugar, mejorar el acceso a educación, los mercados y el financiamiento. En cuarto lugar, mejorar la gobernanza y el clima para los negocios y reducir el red tape, por ejemplo. Y en La quinto, burocracia, perdón, la burocracia, la adelante. burocracia, sí, perdón. Y en quinto lugar, simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente, también para aumentar el costo de operar informalmente. Claro, aquí mucho se habla de cuánto cuesta crear un empleo, cuánto cuesta abrir y mantener abierta una compañía, y esta es también otra parte del estudio que ustedes tienen dentro del Banco Mundial con el Doing Business, por esto estas métricas son tan importantes en este tiempo. Robert, yo te estoy hablando cuando tú has visto lo que está pasando en Colombia, y no es el único país donde hay una enorme expectativa ciudadana de que el Estado me dé alivio, me ofrezca servicios de calidad, servicios de salud, etcétera. ¿Cómo convences al ciudadano cuando escucha reforma tributaria que es una medida útil, práctica, buena cuando estás hablando quizás de más impuestos? Esta es una parte tan importante de las discusiones que veremos en muchos países en la región en los siguientes meses.
Así es, Gabriela. Usted menciona el tema de los impuestos. Y el problema que veamos ahora es que muchos países en América Latina no tienen tanto espacio fiscal para responder a las necesidades de los ciudadanos. Um, Ahora, algunos países han tratado de aumentar la protección social, por ejemplo, durante la crisis, pero esto ha sido costoso, ¿no? Entonces hemos visto que la porcentaje de la deuda al PIB ha crecido en términos promedios 10 puntos porcentuales en América Latina. Ahora la región es una de las más endeudadas también en el mundo. Entonces, la reforma fiscal es sumamente importante. Um, una idea es que hay que pensar en hacer los impuestos más progresivos en América Latina, ¿no? Que también puede ayudar con el problema de la desigualdad que vemos en la región. Así que para el ciudadano vea que el Estado no solamente está imponiendo impuestos en ellos, pero también en los que pueden pagar más. Y también traducir los recursos fiscales en servicios públicos de una manera más eficiente, ¿no? También esta es un desafío para la región, pero hay algunos países que están ya en marcha en este camino. Pues ahí lo tienen ustedes. Sobre aviso no hay engaño, dice la frase, reza la frase, y sobre aviso significa que somos economías informales y tenemos problemas importantes al ser economías con altos grados de informalidad, y uno de esos problemas hoy se va a traducir en un ritmo de recuperación quizá más lento, más desafiante en nuestra América Latina y el Caribe por este que es otro problema estructural. Rob, algo que yo no abordé que quieras tocar tú para cerrar esta conversación. Bueno, gracias, Gabriela. Solamente para decir que la agenda de la región del crecimiento económico fue importante antes de la crisis, ahora es aún más importante. Ahí lo tienen ustedes. Yo, Rob, te agradezco. Esta es la primera vez que tenemos aquí en este espacio a Rob Talercio. Él es el director regional del Banco Mundial para lo que es el crecimiento equitativo, finanzas e instituciones. Saludos, Rob, y gracias por la oportunidad de esta conversación. Muchas gracias, Gabriela, y gracias por su paciencia con mi español. Al contrario, gracias por comunicarlo. Hasta pronto. Gracias. Hasta